Vamos por lo pronto a lo que le había anunciado. Este próximo 1 de septiembre toman posesión los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 9 ministros, a diferencia de la actual Corte, estará integrada solo por 9, actualmente son 11. Es una transición que está comenzando el día de hoy con esta última sesión pública que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su pleno, en la que prácticamente se están despidiendo el próximo 28 de agosto, según está establecido en la reforma judicial constitucional, concluye el periodo de esta Corte para dar paso el 1 de septiembre a la nueva Corte y a las nuevas instituciones que integrarán el Poder Judicial en México después de las elecciones del pasado 1 de junio. Un personaje que está en esta transición pues muy vigente porque es parte tanto de la actual Corte que va a despedirse, que se está despidiendo el día de hoy, como de la que va a entrar el próximo 1 de septiembre porque participó en las elecciones y obtuvo un lugar como ministra de esta Corte. Es Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte, a quien saludo esta tarde en la línea telefónica de la UNO. Qué gusto saludarla, ministra. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarlo. Muy bien, pues concluyendo la última sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la actual integración que tenemos en este momento. Usted tiene esta característica, ministra, que pues fue parte de esta Corte que se está despidiendo. Yo hace un rato decía que con todos sus asegúnes y con todos los cuestionamientos que se le han hecho, si hay nepotismo, si también hubo casos de corrupción documentados, pues es una Corte que al final cumplió su papel como una Corte autónoma, defendió, digamos, esta autonomía a la que están obligados los juzgadores federales. Eso es lo que estamos despidiendo el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver el 1 de septiembre? A partir de entonces, yo decía, pues todavía no tenemos muy claro los mexicanos hacia dónde va esta nueva Corte. ¿Qué nos dice usted que está pues en ambas Cortes? Gracias. Pues sí, efectivamente, el día de hoy concluye una etapa de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación y a partir del 1 de septiembre inicia la nueva etapa de la Corte con la nueva integración. Inclusive el día de hoy hubo un tema importante que resaltar. Se determinó en la sesión de hoy que queda firme la declaratoria de validez que hizo el Instituto Nacional Electoral con relación a los magistrados de la Sala Superior del propio Tribunal Electoral. Entonces, al determinar la Corte que esta declaratoria de validez del INE queda firme, pues con eso se concluye ya la etapa de impugnación de los temas relacionados a la reforma al Poder Judicial y concretamente a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Eso me parece que es de lo más relevante que se revisó el día de hoy, además de una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial del Estado de Yucatán y las impugnaciones que teníamos pendientes. Esto fue lo que se vio el día de hoy y bueno, pues concluye esta etapa con la integración y al frente de la ministra Norma Piña. Y a partir del 1 de septiembre, que inicia la 12ª época jurisprudencial, este cambio en que viene la totalidad de los integrantes se disminuye de 11 actualmente a 9. Ese es un primer cambio importante. El segundo es que la nueva integración, por primera vez en 200 años de historia, está mayoritariamente integrada por mujeres. 5 mujeres integraremos la nueva Corte y 4 hombres. En total, 9 ministras y ministros. Esta nueva integración tomamos protesta el próximo 1 de septiembre, que es lunes, a las 7:30 de la noche en el Senado de la República. Y se instala, la sesión de instalación de la Suprema Corte se hará a las 10 de la noche con la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum, así como los representantes del poder, de las 2 cámaras del Poder Legislativo. Seguramente invitados especiales. El Salón de Plenos tiene cerca de 80 lugares, en donde se dará inicio a la instalación a las 10 de la noche el próximo lunes 1 de septiembre. Claro. Pero previo a que vayamos al Senado, va a haber 2 eventos importantes. Uno es el mando, la entrega del bastón de mando por parte de los pueblos originarios a las 4 de la tarde. Este evento se llevará a cabo a las afueras de la puerta principal de Pino Suárez, de la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A las 4 de la tarde se tendrá
este evento de la entrega del bastón de mando, que es un acto muy importante para los pueblos originarios, donde cada uno de los ministros recibiremos un bastón que significa este mando que otorgan los pueblos originarios a las personas que van a asumir una responsabilidad en nuestro país. Recordarán ustedes, Salvador, que se hizo cuando estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la presidenta actual, la doctora Claudia Sheinbaum, y ahora los ministros recibiremos este bastón de mando de los pueblos originarios. Previo a ello se llevará a cabo un acto de una ceremonia de consagración de estos bastones de mando. Esto será a las 5 de la mañana en la zona arqueológica de Cuicuilco. Claro. 5 de la mañana. Y antes de las 5 de la mañana, un acto de purificación de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces tenemos una serie de actividades el lunes 1 de septiembre. Algunas muy folclóricas, como estas que me menciona, que en realidad son más simbólicas que otra cosa, pero lo que yo le preguntaba es, transitamos de esta corte insisto, con todos sus asegúnes, al final una corte pues que defendió su autonomía. ¿A dónde vamos, ministra Yasmín Esquivel? ¿Vamos a una corte que va a seguir siendo autónoma o vamos a una corte que, a juzgar por la mayoría de sus integrantes, pues están vinculados políticamente al régimen actual? Bueno, primeramente es una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación integrada por 9 personas que son electas democráticamente. Es decir, anteriormente se elegían a los ministros en un nombramiento concurrente entre el Ejecutivo Federal y el Senado de la República. Que era también legítimo, constitucional, ¿no? Sí, por supuesto, es constitucional, así lo establecía la Constitución. Ahora bien, actualmente los ministros nuevos fuimos electos democráticamente por el pueblo de México mediante el voto universal, secreto y directo en las urnas. Ese es un cambio fundamental porque la manera de nombramiento ya es distinta. Luego, por otra parte, la independencia y autonomía judicial que debe revestir a cualquier juzgador local, federal, en cualquiera de sus competencias, ya sea juez, magistrado o ministro, definitivamente es algo que no está a discusión. La independencia y autonomía judicial debe prevalecer en cualquier juzgador, porque si no, no existiría ni un Estado donde hay división de poderes, ni un Estado republicano, un Estado en donde se debe respetar definitivamente esta división de poderes. Ajá. Y el hecho de que puedan tener coincidencia con algún proyecto político no subyuga al ministro a que esté a la disposición de ningún interés político, ni de ningún interés económico, claro, ni de ningún poder fáctico ni político que se pueda presentar. Entonces, los ministros tienen que ser independientes de esos poderes políticos o económicos al momento de resolver, porque únicamente estamos obligados a respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Claro. Eso fue el mandato del pueblo y eso es lo que estamos obligados a desempeñar. No podemos ser ni empleados ni mandaderos de nadie. Somos totalmente juzgadores independientes. Esta nueva generación de juzgadores que iniciamos, 881 juzgadores, que iniciamos actividades a partir del próximo lunes 1 de septiembre. Entonces, la independencia judicial y la autonomía están totalmente salvaguardadas por nuestra Constitución. Bueno, a pesar de estos vínculos, como dice usted, políticos o de coincidencias ideológicas de varios de los que van a integrar esta corte, usted dice que serán y están obligados, yo coincido, por ley a ser independientes. Vamos a ver qué pasa en la práctica. Ahora, hay temas importantes que se quedaron en el tintero de esta corte, y uno particularmente que había mucha expectativa de saber si se trataba o no hoy, finalmente no se trató, es el caso de Ricardo Salinas Pliego y su amparo en contra del cobro de impuestos que le están haciendo en el SAT. ¿Este tema se va a abordar en la siguiente corte? Sí, se debe abordar en la siguiente corte y todos los temas que han quedado pendientes, tanto los temas de orden fiscal, los temas de orden penal, prisión preventiva oficiosa, Salvador, que es un tema fundamental, importantísimo. Todos estos se tienen que ir abordando. En el caso concreto del asunto fiscal que usted me menciona, no se ha abordado por los impedimentos que ha presentado en contra de los diferentes integrantes de la Corte. Claro. Entonces se tiene que resolver primero el impedimento antes de resolver el fondo del asunto fiscal. Por esa razón no se ha sesionado. Entonces esperaremos a que concluyan estos impedimentos fiscales que están presentados para que entonces se pueda revisar el fondo del asunto sobre el tema
de pago de impuestos del asunto de Electra. Ahora ese va a ser Sí. Al igual que los demás que quedaron pendientes y que inclusive que quedaron con proyecto. Claro, ahora que son muchos. Son varios importantes. Este es el que más llama la atención por el carácter mediático que ha tenido y porque se ha escuchado varias veces decir a la presidenta Claudia Sheinbaum va a pagar porque va a pagar. Yo le pregunto, ¿es mandato de la presidenta a la nueva corte o la nueva corte va a decidir este tema en particular y quizás otros que tenga parecidos de manera autónoma? Se lo pregunto porque yo he escuchado voces ya en la 4T que dicen en cuanto entre la nueva corte se va a fregar el señor Salinas Pliego. Bueno, todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho a un juicio justo, impartido por jueces imparciales, dice la Constitución, y ninguno de los casos que tiene la Suprema Corte se excluye de este mandato constitucional. Entonces, el asunto sin duda alguna se va a sesionar, sin duda alguna lo va a ver la próxima integración de la Corte y se resolverá por mayoría de conformidad con los planteamientos que vaya haciendo cada uno de los ministros después de que se discuta. Se tiene que listar, se tiene que sesionar, se tiene que discutir y entonces se emitirá una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si esa resolución le da la razón al SAT, bueno, pues definitivamente ya tendrá el SAT que ejercer sus facultades para poder cobrar este crédito. Si no fuera así, dependiendo de lo que determine la mayoría del órgano colegiado integrado por los 9 nuevos ministros, pues se determinará lo conducente. Entonces, estaremos, por supuesto, muy atentos de este y de todos los asuntos, porque sí que tenemos asuntos polémicos, complicados y que es importantísimo que se analicen por todos y cada uno de las ministras y ministros de la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y uno de los temas que también está en este momento, digamos, en boga, porque ha habido varios casos pues ejemplares, es el tema de pues esta censura que se está ejerciendo incluso contra ciudadanos, ¿no? Argumentando, por ejemplo, temas de violencia política de género, se ha obligado a ciudadanos a disculparse en redes sociales, se les ha pedido una serie de sanciones a través del Tribunal Electoral Federal. Yo le pregunto, ¿vamos hacia una época de censura con el nuevo Poder Judicial? Porque pues muchos empiezan a esgrimir eso. Ayer, por ejemplo, veía la carta de Beatriz Gutiérrez Müller diciendo casi esperen a que llegue la Corte y los voy a denunciar. ¿La Corte se va a prestar a esto, ministra? Se lo pregunto porque sí es un tema que preocupa mucho a los mexicanos, ya no solo a quienes estamos en el periodismo, que estamos acostumbrados a este tipo de cosas, sino a los ciudadanos, digamos, en general, que ahora también están siendo objeto de este tipo de actos, pues que parecen más censura que realmente castigos de ley. Mire, estamos en un país donde tenemos libertades y en este ejercicio de las libertades de los ciudadanos, pues hay una gran libertad de expresión en nuestro país. Se pueden comunicar muchísimos temas sobre cada uno de lo que piensan las personas. Y en ese sentido, yo en lo personal soy de las que piensan que la libertad de expresión definitivamente es fundamental en un país democrático como el nuestro, en un país con tantas garantías como tenemos en nuestro México. Entonces, lo que es importante es, y por otro lado, pues también se tiene que respetar las resoluciones de los tribunales, cuando ya son tribunales terminales. En ocasiones nos gusta o no nos gusta la sentencia, nos puede parecer excesiva la sentencia, pero es una sentencia que se le tiene que dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque ya es una sentencia que ha causado estado y es en forma definitiva. No me corresponde a mí opinar sobre esta sentencia entiendo que es del Tribunal Electoral, en el que se dio una sanción a una ciudadana y bueno, pues en ese sentido el tribunal determinó esto y hay que respetarlo. Sin embargo, entiendo también el cuestionamiento público sobre las sentencias que emiten los tribunales, que en ocasiones puede ser que no coincidan con la opinión o el pensamiento de algunas otras. Claro. Y eso también es parte de nuestras libertades. Ministra, hemos abierto las redes sociales y los micrófonos para que el público le planteara algunas preguntas. ¿Las acepta usted contestarlas? Con muchísimo gusto, Salvador. Vamos, José Luis, a ver las preguntas del público. Buenas tardes, ministra. Le pregunta desde la Ciudad de México Adrián González R. Buenas tardes para la ministra Yasmín. Sobre el tema de la ciudadana Calestrella, que fue justamente este caso que platicaban, que fue sentenciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿la próxima Suprema Corte será también de este tema, pegarle a los ciudadanos y limitar su expresión? ¿También irán bajo este tenor? Saludos, nos dice desde aquí de la Ciudad de México. Bueno, como ya di respuesta, comenté que las sentencias se tienen que respetar
Sin embargo, yo soy de la opinión de que los ciudadanos tenemos grandes libertades en nuestro país, y uno de ellos que gozamos es la libertad de expresión, la cual hay que velar en todo momento Claro. para que puedan expresarse de una manera abierta, sean periodistas o sean personas físicas, ciudadanos. Claro. Que tengan este tipo de expresiones. Y aquí importante, ministra, este tema, porque usted va a estar impartiendo justicia. La he escuchado dar discursos, la veía en el Estado de México hace una semana, y ayer también creo que estuvo en un evento en Chiapas sobre justicia con perspectiva de género. Pero también está pasando esto, y ese es uno de los casos que lo amplifiqué, el caso de Carla María Estrella. Cuando uno ve su comentario por el que la sancionaron, pues no es un comentario necesariamente violento, ni alude directamente a la persona que la demandó. Yo me pregunto si se va a cuidar tampoco abusar de este tipo de cuestiones, como se está haciendo en algunos casos de violencia política de género, porque uno ya no puede criticar a veces a ninguna mujer que esté en un cargo público, porque de inmediato argumentan violencia política de género y demandan, cuando pues esto también debe estar regulado por la ley y no se debe usar como un arma de censura a los ciudadanos. Pues mire, los que ocupamos un cargo público, definitivamente pues ya estamos de alguna manera acostumbrados a la crítica pública. Y también expuestos también, ¿no? Nosotros somos servidores públicos, pues estamos expuestos a la crítica pública. Ahora, pues por supuesto que yo se lo digo porque he sido crítica, y usted lo sabe. Y ha sido criticada duramente, de una manera importante, ruda y fuerte. Fuerte, sí. Y he sostenido, porque me parece pues que la crítica definitivamente es algo que corresponde pues a la persona que lo hace, y podemos coincidir con esa crítica o no, pero definitivamente tiene la libertad para poderlo realizar. Entonces, eso definitivamente los servidores públicos estamos expuestos a la crítica. Claro, sean hombres o mujeres, ¿no? Nuestra vida es pública, sí, claro. Y evidentemente no podemos tener un margen margen tan limitado o tan angosto de poder imagínense nada más cuántas demandas hay de algunos servidores públicos que han sido duramente criticados por ciudadanos y por los medios de comunicación. Entonces estaríamos todos los días en las demandas. Pues sí, no saldríamos. Demandando a diferentes medios y ciudadanos, claro. Y todo el día en demandas. Yo creo que los servidores públicos debemos tener ese margen para poder entender que hay ocasiones en que a los ciudadanos no les gusta la actuación de algún servidor público. Y tienen derecho a criticarlos. Y pues tienen todo su derecho para que puedan ellos criticar. Otra pregunta del público, con ministra. Las redes sociales mucho más. Sin duda. Fernando Bustamante desde Guadalajara nos dice: Salvador y ministra, el tema de la tesis ya ha quedado zanjado, ya no será un tema para las próximas sesiones de la nueva corte. Saludos, nos dicen por acá. Ministra. Bueno, es un tema que ya hemos platicado mucho de ello, es un tema efectivamente concluido. Es un tema donde ya los tribunales han determinado, los tribunales locales y federales han determinado, no tan solo que soy la autora de la tesis, sino que tampoco la universidad tiene facultades para poder emitir sanciones después de 40 años. Claro. Guadalupe Rojas, aquí en la Ciudad de México, nos pregunta: ministra Yasmín, cuando venga un tema, o sea, un tema que vaya en contra del actual régimen de la 4T, ¿usted, si es que es así su voto, votaría en contra o siempre mantendrá votos a favor de la 4T y de la presidenta Claudia Sheinbaum? Nos pregunta la señora Guadalupe. Yo siempre mantendré respeto por la Constitución, en apego a la Constitución. Si los actos de autoridad están dentro del margen de lo que la Constitución establece, siempre respetaré esos actos de autoridad si llegan a la Corte, ¿verdad? Porque no todos los actos de autoridad y las normas que se emiten llegan a la Corte. Pero aquellos que llegan a la Corte, donde me toque participar, si están dentro del margen de la Constitución, se reconocerá su validez. Y si no es así se declarará la nulidad. Y el funcionario, pues aquí llegan los asuntos de los funcionarios de los diferentes poderes y de los diferentes niveles de gobierno, y así se tendrá que hacer, siempre respetando este margen constitucional. No siempre, como dice usted, a favor del gobierno, necesariamente. Tendríamos que analizar cada acto de autoridad, caso, pues, si está dentro del margen constitucional o no. Román García nos pregunta: buenas tardes, ministra, si usted, y toca madre y pone entre paréntesis, espero que no, llegara a tener algún problema médico, ¿le gustaría que el médico que esté en el hospital que la atendiera fuera el más experto o el que le cae mejor a las enfermeras y a los enfermeros? Saludos, nos dicen por acá. Se refiere a la elección, pues, por popularidad. Exactamente. Claro que nos gustaría que nos operara él, que tenga mayor conocimiento y experiencia sobre la especialidad que nos va a tener que operar. Eso es evidente. Y en el caso de los jueces y magistrados,
debo decirle que tenemos de los 881 puestos, un número muy elevado de personas con conocimientos, personas comprometidas, personas con experiencia, que inclusive vienen no tan solo de la carrera judicial local, sino también de la carrera judicial federal, y un número importante inclusive que repiten en el cargo como jueces y magistrados, que fueron nombrados con el sistema de carrera judicial que el sistema anterior y que ahora fueron nombrados con el sistema de elección democrática del Poder Judicial. Entonces, no podemos a priori poder hacer una crítica cuando yo estoy convencida que los nuevos juzgadores federales tienen, y locales por supuesto, porque he visto algunos estados y he visto algunos de los candidatos que ganaron, definitivamente son personas con una gran trayectoria, un gran talento y que van a desempeñar el cargo correctamente y traen un gran compromiso social, un reto de una justicia de puertas abiertas, una justicia cercana a la gente, una justicia humanista, una justicia que ponga en el centro a la persona humana con su dignidad y sus derechos, y que también piense en los grupos vulnerables de nuestra sociedad. ¿Una justicia sin color partidista, ministra? Una justicia sin colores, una justicia sin influencias políticas ni económicas, una justicia imparcial, una justicia independiente, por supuesto. La última pregunta del público. Nos pregunta por acá, por último, sí, María Regina Rosales. Buenas tardes, ministra. ¿Usted cómo se definiría? ¿Como una defensora de la ley y de la justicia o alguien más cercano a los actuales gobiernos y a los actuales gobernantes? Saludos, nos dicen por acá. Pues después de 24 años como juzgadora, yo le puedo decir que siempre ha sido mi actuación apegada a la Constitución, apegada a las leyes. Soy una jueza que tiene ya experiencia de 24 años en tribunales administrativos, en los tribunales federales agrarios, en materia agraria, aquí en la Corte más de 6 años, y toda la actuación ha sido primeramente y únicamente hay que ver lo que dice la Constitución y lo que existe en el expediente. Y sobre ello es que partemos en la resolución que se va a emitir. Pues ministra, le agradecemos la apertura para dialogar con nuestro público, para responder a sus dudas e inquietudes, y estaremos atentos a lo que viene, esta nueva Corte y este nuevo Poder Judicial, que los mexicanos deseamos que de verdad sea un poder autónomo e independiente. Lo necesitamos porque no podemos tener pues un gobierno o un estado que esté controlado todo por los mismos políticos. Pues necesitamos esta autonomía para defendernos. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a usted. A la producción por esta entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a la ministra Yasmín Esquivel Moza, ministra actual, que termina su ciclo el 28 de agosto, y también futura ministra de la nueva Corte que toma posesión el 1 de septiembre. Ahí estuvieron las preguntas del público, pues ya la escuchó usted, pues cada quien saque sus opiniones, cada quien tiene su propio juicio. Yo sé que hay gente que no le gusta que entrevistemos a cierto tipo de personajes que son polémicos, pero bueno, pues en este espacio siempre hemos practicado la apertura hacia todos los que quieran tomarnos llamada o hablar con nosotros, y la idea es presentarle a usted la información, y si usted tiene otro juicio, pues es bastante válido y lo respetamos.